Rosario, mucho gusto en saludarte, secretaria. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Me da también muchísimo gusto y escuchar las dos gardenias pues me emociona. Es demasiado. pura nostalgia, secretaria. Pura nostalgia. Rosario, te vas a Ecuador, a esta conferencia de la ONU sobre hábitat. Así es, Pepe, que se realiza cada 20 años. La última fue hace 20 años en Estambul. Y pues el mundo y México eran otros. Nuestro país hoy es un país eminentemente urbano. 8 de cada 10 mexicanos vivimos en las ciudades. Y justamente la temática de esta reunión de las Naciones Unidas es precisamente para discutir la nueva agenda urbana, para la que México se ha preparado pues mucho, Pepe, llegamos realmente con un equipaje muy bien armado a esta reunión mundial, porque justo hoy se aprobó una reforma muy importante a la Ley de Asentamientos Humanos. Es una ley que tiene 40 años, hace 20 que no se reformaba, y hoy ha incorporado elementos muy modernos, muy de acuerdo a las urbes, a las metrópolis, el derecho a la ciudad y otros temas. Hay una secretaría que desde el primer día del gobierno el presidente Peña creó, precisamente partiendo de esta realidad de que México ya es un país urbano y de que el siglo XXI tiene que ser el siglo de la reforma urbana, como lo fue el 20 de la reforma agraria. Y pues todo un debate sobre... ¿Qué es la reforma urbana? ¿Es el reordenamiento de la ciudad, Rosario? Así es la planeación. Primero, Pepe, recuperar la planeación y la competencia de los 3 órdenes de gobierno, porque tú sabes que el 115 constitucional le da al municipio todas las facultades en materia de uso de suelo y también pues de manera importante en cuanto al desarrollo urbano y se trata también de recuperar la visión nacional, la rectoría nacional, la visión metropolitana, porque en el país tenemos 59 metrópolis que producen el 80% del Producto Interno Bruto de este país y sin embargo siguen tomándose como partes y decisiones parciales cuando tiene que haber decisiones globales a nivel de la metrópoli en temas como la vivienda, el medio ambiente, la basura, el transporte, la movilidad, en fin, muchos temas. Hablando de movilidad, Rosario, secretaria, perdona que te interrumpa. Sí, no, adelante. Estás hablando de 59 ciudades sin duda relevantes. La número 1 por el conglomerado demográfico, pues es la Ciudad de México. ¿Qué va a proponer o qué se debe de proponer para recuperar la movilidad perdida en la capital de la República Mexicana, donde vienen a darse todas las manifestaciones del mundo? Estoy de acuerdo con las autoridades de la CDMX. Aquí vienen a reparar todos los problemas federales y la Ciudad de México es el escenario propicio, pero los que estamos aquí viviendo en la ciudad, que somos chilangos de origen, pues estamos secuestrados, Rosario, y no vemos por dónde puede haber una solución. Claro que sí, desde luego que pues esa es una competencia del ámbito local, Pepe, del gobierno de la Ciudad de México, pero pues el problema de la movilidad va mucho más allá que eso. Si nos tenemos que transportar 2 horas a nuestro trabajo todos los días, pues estamos mal como ciudad y como megalópolis, y no es un tema nada más de la Ciudad de México. Entonces la movilidad significa que tengamos que construir ciudades compactas en donde nuestro círculo de acción esté concentrado, en donde vivamos cerca de donde trabajamos, en donde nuestros hijos vivan, estudien cerca de donde vivimos, donde podamos disfrutar de la ciudad en un área compacta, y eso implica replantear muchas cuestiones. Te pongo un ejemplo de la Ciudad de México. Aquí cada año 40,000 familias están demandando vivienda de interés social y no se construye una sola porque el suelo es muy caro, porque solo se construye vivienda media para arriba y entonces la gente se tiene que ir a vivir a Tecámac, a Zumpango, al Estado de México, y estamos hablando de una improductividad tremenda. Porque hay una gran contradicción en lo que estás diciendo, no de tu parte me refiero, hay una gran contradicción a lo que te refieres, porque sabemos que, por ejemplo, el Infonavit ha construido vivienda popular
para dar cabida a la demanda, para resolver el tema de la demanda, pero construyen se han construido las unidades habitacionales en zonas lejanísimas de los centros de trabajo, y la gente termina por dejar abandonadas esas viviendas y prefiere pagar un cuarto de azotea. Es decir, una política descoordinada ha habido. Absolutamente, y por eso, Pepe, se ha puesto en marcha una política de vivienda que, para empezar, tiene un registro único de toda la oferta de vivienda que hay de interés social, para que la gente pueda escoger una vivienda cercana a su fuente de trabajo o a vías de transporte que le permitan llegar rápidamente. Y ese es el otro gran tema. Te pongo el ejemplo de la zona metropolitana de Guadalajara, que el gobierno del estado y los alcaldes, sus fondos metropolitanos, el 80% lo están destinando a transporte público masivo y solo 20% al automóvil. Entonces tenemos que cambiar toda la lógica de movilidad, Pepe, para poder generar ciudades, para convivir ciudades además más productivas. Tenemos que recuperar la función social del suelo para que viviendas de 300,000 pesos se puedan construir en la Ciudad de México o en las grandes urbes, y no se tenga la gente que ir a vivir en los suburbios o en las zonas periféricas. Entonces, todo esto es lo que está discutiendo no México, el mundo, Pepe, el mundo, porque lo mismo le pasa a Madrid, le pasa a Nueva York, le pasa a Roma, le pasa a todas las grandes urbes. Y entonces este crecimiento, y sobre todo en América Latina, ha sido desordenado y desigual. Tenemos polos de riqueza y pobreza en nuestras ciudades. Entonces, es lo que se discutirá el lunes, a partir de este lunes, en Hábitat 3, allá en Quito, Ecuador. Y pues te digo, nosotros hemos participado muy activamente. México ha sido sede de 2 eventos de Hábitat 3 aquí en este país, tanto en la Ciudad de México como en Toluca. Hemos sido cofacilitadores en el documento que se va a discutir el lunes, y pues estaremos ahí para que además el comité preparatorio, que es un comité muy plural y muy diverso, se convierta después en un comité de seguimiento y estemos cumpliendo en el 2030 los objetivos de ciudades resilientes, seguras, sostenibles, porque no podemos seguir en este camino, Pepe. Pues a ver cómo le hacemos para comunicar todo esto, sobre todo resultados, porque la gente que escucha lo que tú dices no podrá estar en desacuerdo. Sin embargo, dice, pues son los políticos, así hablan los políticos, nada más dicen historias, buenas intenciones, pero la realidad es que yo vivo en una ciudad insegura, en una ciudad caótica, en una urbe desordenada, no tengo derecho a la ciudad. Eso del concepto del derecho a la ciudad es inexistente, solamente está escrito en un papel. Bueno, yo creo que es un avance bien importante que se reconozca en la ley. Es la primera vez que en este país se reconoce este derecho. Y segundo, Pepe, sí ha habido cuestiones que se han puesto ya en práctica. Te pongo un ejemplo. Las caminatas nocturnas, que hemos caminado de la mano de las mujeres en zonas de riesgo y peligrosas en la noche, y nos dicen dónde está la pandilla, dónde las asaltan, dónde corren situaciones de riesgo. Hemos intervenido tanto la Secretaría de Gobernación como SEDATU, el gobierno estatal, el gobierno municipal. Hemos recuperado esos espacios y se los hemos entregado a la gente, y ha tenido muy buen resultado. Pero eso es algo que tienen que replicar los presidentes municipales y los gobernadores de todo el país. No es algo que pueda hacer solo el gobierno de la República, porque a veces, Pepe, es de podar árboles para que la gente sienta que sus calles están iluminadas, y eso es un ámbito local. Tenemos que fortalecer a los gobiernos locales para que puedan realizar este tipo de actividades y tareas, y por eso de ahí una agenda urbana que tenga una planeación y que independientemente de quién gobierne tenga que seguir esa ruta, ese horizonte. Pues te agradecemos, Rosario, te deseamos buen viaje y mejores resultados, los cuales a tu vuelta estaremos comentando, si nos permites. Claro que sí, Pepe, con muchísimo gusto estaré en contacto. Buenas noches, buen viaje, gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. La maestra Gracias. Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno Federal.